Hola, Hola Javi, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Macho, el otro día intentamos hacer un live también, lo que pasa es que tuvimos ciertos problemas. Mm. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Pero Resto. Lo primero de todo, tenemos que pedir disculpas el otro día que tuvimos ciertos problemas técnicos. Se intentó hacer una charla sobre perimplantitis, lo que pasa es que estuvimos varias veces teniendo que parar. Y bueno, intentaremos en principio volver a hacerla pronto con el doctor Federico Deli. La verdad que iba a ser bastante interesante, pero bueno, ya lo dejaremos para otro día. Hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a una pedazo de persona, pedazo de profesional, el doctor Javier Gómez. Un poco por comentaros, el doctor Javier Gómez se licenció en el CEU en el 2011, hizo el diploma de periodoncia en la Complutense en 2012, igual que el diploma de estética. Tras ello hizo el máster de cirugía implantológica, prótesis y hiperimplantología del Alfonso X el Sabio. Actualmente es también profesor de esa misma universidad. Es ITI Speaker del Study Club de Madrid y exponente nacional con osteógenos osteoidal. Y bueno, hoy lo tenemos aquí con nosotros. Es un especialista, entre otras cosas, en cirugía mucogingival y va a intentar algunas de las dudas que nos habéis ido enviando, que hemos considerado algunas muy interesantes, pues un poco mediante una presentación de casos clínicos, el ir explicándonos, pues dando respuesta a todas esas preguntas y explicando distintos casos. Entonces, bueno, todo tuyo, Javi. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Antonio, a ti y a Pero Resto por contar conmigo aquí para hacer un pequeño directo en Instagram. Como ha dicho Antonio, pues hemos recibido bastantes preguntas, hemos seleccionado algunas y vamos a ir haciendo pequeñas respuestas en base a esas preguntas que habéis hecho. Yo he preparado, no para todas, sino para casi todas las preguntas que habéis mandado, he preparado casos clínicos para que veáis la aplicación de esa respuesta, ¿vale? Porque ha habido alguna preguntita así que es un poquito más técnica, pues también os he puesto el artículo de dónde venía esta técnica o lo que fuese, ¿vale? Entonces, cuando tú quieras, Antonio, empezamos. Si quieres por la primera pregunta. Sí, vamos a empezar ya. Comentaros que vamos a desactivar ahora los comentarios. Al final de la presentación lo volveremos a activar por si hay algún tipo de duda con respecto a la sesión de hoy o si tenéis alguna duda de otras cosas relacionadas que la podamos al menos o contestar o guardar para otra sesión, ¿vale? Entonces voy a dejarlo desconectado. Vale. Y bueno, vamos a empezar por la primera. La primera de las preguntas que nos han hecho es Sí. ¿cómo haces tú la reposición apical del colgajo cuando tú haces cirugía resectiva de perimplantitis? Claro, esa es una de las preguntas de las que no os voy a mostrar el caso clínico, ¿vale? Pero os voy a poner a ver si se comparte la pantalla, se ve más o menos bien. Vale, perfecto. Sí, Para luego. ¿Cómo hacemos esa reposición apical en un caso de periimplantitis? Todo depende muchísimo de qué calidad y qué cantidad de mucosa creatinizada tenemos alrededor de nuestros implantes. Es decir, si tenemos un gran margen gingival y tenemos una anchura de mucosa creatinizada suficiente como para poder eliminar parte de esa mucosa creatinizada y suturarla en una posición apical, perfecto. Si no, no siempre vamos a poder hacer ese colgajo de reposición apical, ¿vale? Esa técnica de reposición apical varía un poquito en cuanto en cómo la realizamos en dientes, ya que no es la misma estructura mucosa la que tenemos en los implantes a los que tenemos en los dientes. Por lo tanto, cuando hacemos normalmente una apertura, un diseño de colgajo para acceder a ese efecto infraóseo en una zona de periimplantitis, normalmente hay que eliminar ese epitelio del arco de unión que está en contacto con esa superficie de implante, por lo tanto ya estamos reduciendo en parte la cantidad de mucosa. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar a hacer ese pequeño rodete para reposicionar apicalmente ese colgajo? Dependiendo de la situación inicial que tengamos y la cantidad de mucosa queratinizada que dispongamos al inicio. eso es. Muchas veces nos pasa, sobre todo cuando hacemos tratamientos de perimplantitis, sobre todo en sectores posteriores, Mm. que esa cantidad de mucosa queratinizada que tenemos es mínima o es nula. Entonces, muchas veces eso nos impide el Claro. hacer este tipo de rodetes porque, bueno, porque no tenemos básicamente. Entonces, muy bien, como tú habías dicho, el dependiendo de la cantidad de mucosa queratinizada, el hacer ese diseño. Claro.
Muy bien, pues la siguiente de las preguntas es que ¿cómo se hace la sutura de Aroca del túnel de avance modificado? Vale, mira, aquí sí que, si me permites, voy a cambiar la pantalla para que se ve bien, ¿no? Se ve ordenado. Vale, perfecto. Perfecto. Antonio, que se me adelanta un poco, yo lo tenía aquí súper preparado. Y esto es lo que me habéis preguntado, ¿vale? ¿Cómo hacemos esa sutura? Como veis, es el artículo original de Sofía Roca, en el que, aparte de esos espesores con esos tunelizadores y esa inserción del centro de tejido conectivo, vemos aquí en ese diseño esta pequeña porción. Esta pequeña porción es un punto de composite que hacemos entre punto de contacto de los dientes adyacentes a sus defectos gingivales y a partir de ahí vamos a dar esa sutura dentro suspendida en ese punto de composite, como veis aquí en el caso de Sofía Roca. Como veis, esos puntos parten desde la base más alta de la papila para subir todo el complejo papilar y damos 2 vueltas a esa sutura, a ese punto de contacto de composite y suturamos en la parte más coronal. Muchas veces lo que yo hago es, aparte de dar esos puntos de composite, como veis en este caso, doy estos puntos de sutura en la zona más medial, pero todo depende un poquito de la morfología de ese defecto gingival que tengamos. Si tenemos un defecto gingival normalmente estrecho, no es necesario, pero cuanto más ancho, más debemos acercar nuestro margen final a una posición por lo menos 1 milímetro más coronal de nuestro LAC, ¿vale? Aquí también os he mostrado este otro caso que os he querido traer, que veis aquí son 2 recesiones, esto ya lo he traído en algún webinar diferente. Aquí hacemos esa tunelización de Sofía Aroca, incluso utilizamos ese seno injerto y damos esos puntos de sutura a punto de contacto. A mí a veces incluso me gusta poner por encima composite para no perder por traumatismo simplemente con la lengua de esa zona o lo que fuese. Pongo un poquito de composite encima y me aseguro de que esos puntos no se van a soltar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacen? Simplemente necesitamos composite, damos 2 vueltas a esa zona de composite, pero lo más importante es no introducir esa sutura en la parte más coronal de la papila, sino siempre buscar la base de la papila para que supa todo el complejo papilar en dirección coronal. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. Yo creo que te has explicado de puta Bien. madre, la verdad. Muchas veces, como ha comentado Javi, lo que hacemos es un poco adaptar, sobre todo las suturas, a la situación morfológica que tenemos. Entonces, a veces es importante no solo el utilizar estos puntos de anclaje interproximal, sino con puntos de composite, como bien ha comentado él, incluso a veces colocarlos en la parte más medial, en la parte más vestibular pura, con el fin de nosotros lograr ese cubrimiento radicular completo de todas las zonas que tenemos con esas recesiones. Muy bien. Pues la siguiente de las preguntas que tenemos aquí es ¿por qué se hacen las descargas con diseño en palo de hockey? La verdad que me ha Qué llamado la... pregunta, ¿eh? No, Sí. además es bastante interesante. Yo cuando me mandaste esta pregunta, dije, joder, es verdad, sí que es verdad que muchas veces hacemos ese diseño trapezoidal o incluso piramidal, pero ¿por qué a veces no hacemos esa pequeña curva? Os voy a poner un Ujú. pequeño caso. A ver, un segundito, me voy a tener que salir de la presentación. A ver, un segundito. A ver. Que me llamó mucho la atención porque hay muchas de las preguntas que nos han hecho que a veces las das por supuestas, pero es Sí, sí, verdad. sí, sí. Cuéntanos, ¿tú qué sabes? Mira, por ejemplo, os voy a mostrar este caso. Además, os he querido traer el vídeo de este caso también. Pero voy a centrar esto un poquito para que se vea más o menos. Ahí, vale. Bueno, este es un caso de una recesión unitaria, como podéis ver aquí, en el que vamos a hacer un diseño de colgajo, como dice el oyente que ha hecho esa pregunta. Tenemos, bueno, esta pequeña recesión de 2 milímetros, las papilas donde las queremos hacer y optamos por hacer ese avance coronal. Bueno, pero en este caso, ¿por qué no hago un diseño trapezoidal o por qué no hago un diseño piramidal? Y en este caso sí que hago ese diseño con esas incisiones como hablamos en forma de palo de hockey, esas ligeramente curvadas. Pues en este caso lo vamos a hacer simplemente porque esta recesión morfológicamente tiene cierto vértice, tiene cierto ángulo agudo. Entonces, lo que quiero es una correcta adaptación de mi margen final encima de esta recesión y que aparte voy a acomodar esas papilas quirúrgicas que voy a diseñar de la forma más estéticamente posible para que no se noten después esas incisiones, ¿vale? Por lo tanto, aquí podría haber hecho ese diseño trapezoidal clásico. Sí, pero teniendo estas anchuras de papila tan grande, puedo irme a algo un poquito más estético. Podría haberlo hecho en vez de con esta ligera curvatura, haberlo hecho directamente más recto, más piramidal. Sí, pero igual corto parte de esa vascularización. Entonces, si puedo aumentar esa zona vascular
en esta zona de nuestra base quirúrgica de la papila, exactamente igual que en esta, y no dejar un poquito más recta esta incisión, lo prefiero. Entonces lo que hacemos es exactamente como hace Zucchelli de Santis, esos diferentes espesores, espesor parcial, espesor total, y como vais a ver en el vídeo, que creo que lo voy a pasar al siguiente, aquí. Como vais a ver en el vídeo, hacemos esas incisiones, ¿vale? Pero en vez de ese trapecio, ahí hacemos una pequeña curvita que termina en la superficie dentaria y exactamente la zona más distal, tampoco demasiado divergente ni demasiado convergente, pero sí que nos aporte esa vascularización que estamos buscando. Vamos levantando a espesor parcial todo ese colgajo nuestro y como veis, voy a adelantar un poquito el vídeo, como veis, tenemos unas papilas que terminan en ese vértice, ¿vale? Pero con una vascularización mucho más buena que si fuese un diseño piramidal como tal y un poquito más estético que si estamos haciendo un diseño trapezoidal como tal, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí si querés. Espero que haber contestado a la pregunta. Sí, además ¿Tú qué opinas? creo que con los vídeos es muchas veces mucho más didáctico. Yo básicamente cuando hago las incisiones de descarga, cuando hago los avances, básicamente lo que es el diseño de las descargas lo haces un poco con relación a la morfología que tienes en ese momento. Entonces, si tú necesitas el tener que reposicionar más cantidad de tejido mesial y distal, pues seguramente tú tiendas a hacer unos ángulos un poquito más abiertos que se puedan asemejar a esos palos de hockey. Cuando a lo mejor tienes una superficie que es morfológicamente más chiquitita, es mucho más fácil y estéticamente queda más aceptable si tú en la angulación la limitas como bien has enseñado tú. Claro, es que además luego hay veces que incluso, por ejemplo, si queremos hacer un avance coronal en un sector mandibular, muchas veces no tenemos esas papilas tan anchas como podemos tener en el frente anterior superior. Entonces tenemos que cambiar ese diseño trapezoidal clásico que sí que nos aporta mucha vascularización, pero hay veces que no tenemos suficiente zona como para hacer esas dos descargas horizontales para ese diseño. Entonces muchas veces tiendo al piramidal, que sí que es verdad que incluso luego es más estético, o en este caso esas pequeñas incisiones un poquito más curvas, pues para ganar un poquito más de estética también. Perfecto. Pues la verdad que, joder, es que lo vuelvo a comentar, es algo que muchas veces en tus diseños cuando haces cirugía mucogingival lo das por supuesto porque te sale solo, pero es verdad que a nivel de entenderlo es por eso, porque si tú tienes una superficie que sea más grande, tú realmente necesitas más cantidad de tejido para que luego te abrace de mejor manera. Si tú te quedas muy corto haciendo unas incisiones que tengan demasiada poca angulación, es más fácil que eso luego no adapte, que tengas más tensión y que luego a la hora de la cicatrización sea un poquito más complicado. Perfecto. Siguiente de las preguntas es ¿en qué caso de injerto hace la sutura de Cornick, el punto de Cornick? Eso creo que nos he traído... A ver, un segundito, te voy a poner la pantalla. Creo que nos he traído... No, ya no me acuerdo. Creo que nos he traído caso. Pero ¿cuándo hacemos ese punto de esa sutura de Cornick, esa sutura... ¿Y cuándo no se debería? Cornick, ¿ves? No tengo caso. Pone Cornick. ¿Cuándo deberíamos? ¿Cuándo no deberíamos? Yo, esta sutura tipo en guitarra, en Cornick, etcétera, normalmente casi siempre lo hago... Espérate, a ver si tengo algún caso por aquí que lo pueda mostrar parecido... No, si no, luego, si sobra tiempo y nos apetece, pues busco algún caso más aquí. Pues miramos, si no, tengo yo por ahí algún caso también. Claro. Si no, coge luego el disco duro, a ver si tengo algo por aquí. Bueno, luego lo vemos. ¿Cuándo doy ese punto y cuándo no? Normalmente casi siempre lo doy. Espera que pongo mi cámara. Cuando hacemos un injerto gingival libre, simplemente para dar estabilidad y para impedir, entre comillas, cierta movilidad de ese injerto. Obviamente ese punto no va a inmovilizar ese injerto, pero sí que lo va a mantener un poquito más a presión contra ese periósteo para que en los primeros días, en los primeros 3-7 días, gane ese inicio de circulación plasmática y posterior angiogénesis y vascularización del injerto. Pero donde sí que lo suelo dar es en técnicas de avance coronal, cuando veo que no tengo suficiente fondo de vestíbulo. Es decir, si tengo un fondo de vestíbulo muy amplio, yo sé que voy a ser capaz de conseguir liberar esa tensión, ¿vale? Porque va a ser pseudo fácil liberar esa tensión de ese colgajo
unido a esas inserciones musculares, pero cuando ese fondo de vestíbulo es mucho más poco profundo, por así decirlo, sí que intento dar ese punto en córnic para anclar ese colgajo que he avanzado previamente coronalmente para dejarlo suturado a periostio y que en la primera y segunda contracción no se me suba demasiado. Es un punto crítico que o lo doy o va mal la cirugía. No, pero normalmente lo doy en aquellos casos en los que yo creo que por esos motivos anatómicos puede haber algún tipo de tensión. Y que Pero te no tiene que dar creo, algún tipo de estabilidad, ¿no? Que claro, necesitas una estabilidad extra porque no lo termino de tener claro. eso es. Pero al final no es un punto que como protocolo dé en todos los avances coronales o en todos los injertos libres, no. Es dependiendo un poquito del caso, hay veces que sí lo doy para otorgar un poquito más de cierta estabilidad y hay otras Ujú. veces que no lo veo necesario. Yo exactamente igual. Muchas veces el tema de la sutura, lo mismo que los diseños y demás, las Mm, adecuas un poco a las situaciones. Cuando tú tienes una necesidad de dar un aporte extra de estabilidad, pues a veces te echas en mano de puntos como este. Obviamente dan una tensión extra en algunas situaciones, pero si lo haces con cuidado y teniendo claro dónde lo tienes que colocar y demás, siempre creo que puede ser más beneficioso que perjudicial. claro. Sobre todo en situaciones en las que no lo tienes tan claro, ¿sabes? Incluso hay veces, por ejemplo, cambiando también un poco de puntos, los puntos que damos muchas veces en la zona palatina, una vez obtenemos ese injerto gingival libre, esos puntos en cruz que simplemente los damos para mantener una esponja de colágeno similar, hay veces, dependiendo del sangrado o la morfología de ese paladar, que tampoco los damos. O sea, hay puntos críticos y hay puntos muy complementarios como pueden ser estos dos tipos de puntos. Son puntos Que los que, haces según la necesidad, según el caso efectivamente, y cuando quieras lograr efectivamente, todo eso. Muy eso bien. es. Y en cuanto al paciente, Sí, vale, tú lo has operado, el sí. paciente está medio aturdido, está cansado, se quiere ir a casa Está harto. y te pregunta, doctor, ¿cuándo me voy a poder cepillar? La primera semana, la segunda semana, ¿qué tengo que hacer? Nunca, ¿Cuándo no se te imaginas. cepillan? Yo, mis pacientes, normalmente las 2 primeras semanas es ausencia absoluta de cepillado. 2 primeras semanas. Yo normalmente nos vamos a imaginar que hoy hago una cirugía mucogingival de este tipo, de recesiones, etcétera. Y yo lo que hago es cito a mi paciente en una semana, simplemente para revisión, y durante esa semana ha estado solamente con colutorios con enjuagues de clorhexidina al 0,12-0,20%. ¿Vale? Ausencia Sí. absoluta de cepillado. A la segunda semana va a seguir con esos enjuagues o dependiendo la calidad del esmalte, etcétera, etcétera, se lo rebajo un poquito a 0,05 de clorhexidina. Si tiene Ujú. CPCs, pues CPCs, estupendo. Y depende qué haya tratado y qué caso, a partir de ahí le puedo llegar a aconsejar ligera limpieza con una torunda de algodón, una gasa húmeda, etcétera, etcétera. Pero normalmente, si es un caso estándar, pues como el que acabamos de ver, por ejemplo, ahora en el vídeo, Ujú. absolutamente cero higiene en la zona a tratar. El resto de la cavidad oral se la puede cepillar, se la puede higienizar exactamente igual. Pero cepillado, dos En semanas esa mínimo. zona, al menos 2 semanas. Eso es. Una vez retirada la sutura, otras 2 semanas en la zona a tratar de cepillo blando quirúrgico. Y a partir de esas otras 2 semanas, es decir, a partir del mes después de la cirugía, un cepillado normal con técnica de paz modificado y ya está. Muy bien. Yo personalmente lo casi igual, Mm. pero hay algunos casos, sobre todo cuando no son técnicas bilaminares, Ujú. que si no lo veo perfecto, porque haya tardado un poquito más en cicatrizar y demás, que incluso le dejo una tercera semana sin cepillarse la zona. Claro, es Yo varío que, entre las 2 y las 3 semanas según cómo vaya viendo la cicatrización, porque a veces hay ciertos pacientes, sobre todo aquellos que te dicen que no fuman y luego a lo y mejor luego fuman. fuman, etcétera, o que tengan ciertas enfermedades sistémicas, edad ya tirando avanzada, que esa cicatrización que tarda un poquito más a mí a veces no me da esa seguridad de reconstituirle otra vez lo que es la limpieza en esa zona hasta que no pasan 3 semanas. Y sin embargo, pues Claro, bueno, lo que hago es el gel exactamente igual que tú. Los mm, enjuagues, yo al menos los 10 primeros días, yo lo que les digo es que en vez de que se enjuaguen moviendo la boca, que mueva la cabeza. Es decir, que se llene la boca, porque así me sí, aseguro que incluso los de más que nerviosos no no hacen mueven fuerza. la boca. Eso No, es. pero sí que es verdad lo que tú dices, que también depende mucho, no solo el paciente, sino qué técnica hagas. Yo, por ejemplo, si es un injerto gingival libre, igual sí que espero Ujú. una tercera y cuarta semana sin ningún tipo de cepillado, porque es una zona muy expuesta, es una zona mucho más delicada a esa revascularización y ese remodelado
mucoso. Si estamos hablando de técnicas bilaminares, que queda todo bien cubierto, que es un paciente joven, sano, seguramente en 2 semanas como protocolo es lo que suelo utilizar. ¿Y qué precauciones le das al paciente durante esas semanas? Durante las 2 semanas, tanto la primera como segunda, nada de verse esa zona operada, nada de dar tensión a los labios. Intentar, dependiendo de qué zona, obviamente, pero intentar llevar una dieta pseudo blanda y pseudo fría. No le puedes hacer que tenga una dieta como si fuera una cirugía como tal, porque no es necesario. No va a estar en papillas Típicas dos personas, sí, semanas. sobre todo varones de entre 50 y 60 años que tienen un montón de ganas de volver a comer el filete y todas estas cosas, eso ni se Es os complicado. ocurra. Eso es Nada, complicado. cero. Pero Muy intentar bien. por lo menos la primera semana sí que tener una dieta un poquito más blanda y tampoco cosas muy calientes. Obviamente, nada de ejercicio físico muy, muy elevado, una vida pseudo reposo, Ujú. pero poco más. Yo entre mis recomendaciones aparte, porque me ha pasado, yo dos cosas que le digo es que ni se les ocurra utilizar pajita y cosas de esas, Ah, por el eso estilo, vamos. ¿vale? Porque es que, de hecho, se lo dejo en la hoja porque alguno me ha pasado que, claro, no puede comer, etcétera, etcétera, y utiliza mucho pajitas, ni de coña, hablando mal. Y evitar cosas picantes, etcétera, etcétera, porque uno de los pacientes que tuve que le hizo una técnica bilaminar me vino como a los 5 días que tenía un montón de molestia. Yo cuando le vi la cicatrización iba fenomenal, pero un poco hablando con él, lo que me di cuenta es que, claro, como lo estaba pasando regular y demás, le dio por empezar a tomar todos los días un montón de gazpacho, al cual le echaba pimienta, porque le gustaban las cosas Diablo. picantes, ¿entiendes? Entonces, como recomendación, porque me ha pasado, si eso lo puedes dejar puesto en las recomendaciones, siempre te evitas Nada de el picante. tener Nada problemas. de picante. Nada, pero Todo lo que sea cítrico y picante, nada. nada, suavito, yogures, helado y ya está. Y listo. Pues muy bien. Me han preguntado también Ujú. que cuál es la mejor técnica que tú utilizas para sacar el injerto de la tuberosidad. ¿Qué Vale, diseño? yo aquí normalmente suelo hacer 3 diseños, dependiendo un poquito, obviamente dependiendo un poquito del caso. O hacemos una ligera cuña distal, si podemos obtener ese injerto sin desfavorecer demasiado a ese último molar. Ujú, Podemos hacer un punch, simplemente con un bisturí circular, coger ese cilindro de tanto epitelio conectivo, como si tenemos incluso algo de periósteo, meterle luego una esponjita y cerrar y ya está. O hacer ujú. un pequeño diseño en Y, sin llegar a hacer esa cuña distal, dejando ese margen periodontal distal pegado a ese molar, y hacer una pequeña Y. Lo que pasa que para hacer la Y necesitamos una tuberosidad bastante grande para hacerla. Y Pero tiene que vamos, abrir el paciente bien la boca tiene que también. abrir bien, tuber Un poquito bien, más unas complicado. plumas buenas. Pero vamos, si no, muchísimas veces lo que hago es cuña distal o incluso punch, que al final, también dependiendo que necesites de injerto, ¿no? Pero normalmente cuando ese injerto tuberositario lo usamos para ganar volumen, para añadir volumen en una zona periimplantaria, en una zona con una técnica bilaminar, etcétera, normalmente sí que hago esa pequeña cuña distal, que me parece lo más cómodo siempre y cuando en el molar adyacente se pueda realizar. No, no veo más problema. Pues ahora que te has metido con el tema del volumen y demás, no ¿Mm? vienen las preguntas, pero ¿en qué casos tuberosidad, en qué casos paladar y por qué? ¿En qué Es- casos es- paladar? es- Ah, bueno. Depende. ¿Estamos hablando de recesiones gingivales o Vamos a pensar, por ejemplo, bueno, por tirar por lo más fácil, aumento de volumen tuberositario en siempre? un implante unitario. Tuberositario siempre. A ver, si tenemos tuberosidad, que es que ese es muchas veces la evidencia científica habla de no, la tuberosidad sí que tiene un tejido conectivo, tipo Corosling, con mucha más densidad, etcétera, etcétera, mantiene el volumen a largo plazo mucho mejor. ¿Y si no hay tuberosidad? También hay que pensar si no hay tuberosidad. Pues hay que optar Claro, por ese paladar blando lateral. Paladar blando, paladar duro lateral. Perfecto. ¿Y si no hay paladar? Pues igual hay que optar por un sustituto dérmico que una de las eso grandes es. características que tiene es ese extra volumen, porque muchas más características no va a tener un sustituto dérmico. Entonces, Claro. hay que valorar. Entonces, yo si es un implante unitario, por ejemplo, y tengo tuberosidad, directamente siempre voy a tuberosidad. Si puedo, tuberosidad. Otra Vale. cosa es que yo, por ejemplo, pongo ese implante, pero necesito dejarlo sumergido, no puedo ponerle provisional y necesito gran cantidad
de ese tejido vestibular. Pues igual opto por hacer un rotado palatino, para ese Ujú. pedículo que no pierde vascularización y sigo aumentando en el tiempo y sé que no me va a ir mal. Depende un poquito del caso, pero si tengo que elegir entre paladar lateral, tuberosidad para ganancia de volumen en un implante unitario, tuberosidad, seguro. Además, algunos diseños como los rotados palatinos, creo que muchas veces no tendemos a hacerlos y creo que siempre, sobre todo para, pues eso, para el sector anterior, es una muy buena opción. Sí, Recibe es una todo el rato maravilla, es una vascularización maravilla. y creo que cuando Claro, aprendes a hacerlo y a tunelizarlo, sobre todo en la parte vestibular y mantener esa vascularización en todo el contorno, creo que es una muy buena opción tanto para ganar en volumen horizontal como en vertical. Mm. claro, eso es una maravilla porque al final es un injerto, es de los pocos injertos, por así decirlo, que tú le vas a dar un pronóstico seguro de que va a ir bien. O sea, es muy complicado que un rotado palatino hay que hacerlo relativamente mal para que se necrose mucho o que haya problemas palatinos, etcétera. Entonces, teniendo una anatomía palatina correcta, un grosor suficiente para dejar ciertos espesores palatinos para que no tengas esas complicaciones para un sector de 3 a 3, un sector anterior, es una estupenda elección porque no pierdes esa Total. vascularización y puedes conseguir mucha cantidad de volumen. Mm. Total, total, total. Yo la verdad que es una técnica que creo que cada vez hago más en el sector Sí, anterior y creo que, bueno, es como todo, tiene su curva de aprendizaje, pero una vez aprendes a usarla y demás, creo que viene muy bien y que suele cicatrizar bien, que muchas veces no lo haces quizás porque piensas por que tiempo el igual. sí, por tiempo y porque a lo mejor piensas que el hecho de rotarlo desde el paladar le va a dejar una cicatriz mayor o una molestia posoperatoria, pero es que luego no varía porque primero estás utilizando la misma zona para tratar el caso y para cogerlo y luego Mm, sobre todo el tema del aporte vascular que obviamente en este rotado pues es mucho mejor. Mm. claro, yo sí que veo en el caso de un sector anterior que vais a hacer un implante inmediato con una provisionalización, obviamente pues un rotado de palatino pues no se debería, más que nada porque físicamente no te va a entrar. Pues en ese caso pues sí, usas un tuberositario, es cómodo, al paciente no le va a molestar absolutamente nada. Pero en el caso, pues casos de grandes regeneraciones, casos de implantes sumergidos, casos que necesitas aumentar ese grosor crestal, ¿no? Como habla muchas veces Ujú. el equipo de Pusuis y de Incevicius, en el que necesitamos aumentar ese grosor crestal, pues muchas veces es una opción más que válida coger un injerto rotado palatino para aumentar y tener siempre esa vascularización de ese injerto pedicular. Total, total, total. Y bueno, me comentaron aquí también que te preguntara que por qué la gente no se desepiteliza el injerto en boca siendo más fácil. ¿Por qué a veces nos complicamos la vida sacándolo en vez de coger una fresa de bola, por ejemplo, o fresa de rugby y desepitalizarlo en boca? ¿Por qué? Muchas veces lo que parece una complicación es una simplificación. Es decir, no es lo mismo coger un injerto y quitar ese epitelio fuera de boca a coger una turbina y meterla en el paladar. Creo que al final puedes llegar a tener muchas más complicaciones. Sí se puede llegar a hacer, pero no tienes exactamente el mismo control que si lo hicieras de forma manual. Otra opción es coger ese injerto y fuera de la boca, con una fresa, con turbina, con triángulo, lo que fuese, eliminar esa capa epitelial. Pero yo siempre intento hacerlo de forma directa con bisturí. Creo que os he puesto un modo, un caso, me parece. A ver, os voy a poner la pantalla. Injerto tuberositario, técnica de desepitelización. Mira, por ejemplo, en este caso, esto lo voy a pasar rapidito, ¿vale? Esto es un modelo animal que uso para hacer una serie de talleres, una cosita. Bueno, aquí obtenemos lo que viene siendo, se lo paso un poquito rápido, ¿vale? Un injerto gingival libre, ¿vale? ¿Vale? Con un espesor óptimo y lo que vamos a hacer es una desepitelización de ese injerto. Yo normalmente lo que hago, hay varias técnicas, ¿eh? No digo que esta sea la correcta ni la única ni nada, pero yo lo que hacemos aquí es lo siguiente. Cogemos unas pinzas con dientes, ¿vale? Para intentar asegurar la fijación de ese injerto. Lo voy a pasar un poquito más rápido. Cojo ese injerto y lo que hago es una primera incisión a espesor parcial en la zona más central, intentando penetrar solamente la zona epitelial. Y a partir de ahí me voy a meter en esa incisión y de un solo trazo vamos a intentar sacar toda esa zona epitelial, ¿vale? Para no ir haciendo pequeños cortecitos, que también podríamos hacer, pero es una forma más segura. ¿Veis cómo va saliendo toda la capa de epitelio? Si me voy dejando algo, que aquí ha quedado un poquito de aquí, pues una segunda pasada lo hago, Mm. pero no voy dejando cortes y va quedando un conectivo, como veis, mucho, mucho, mucho más plano.
Por lo tanto, un conectivo que no va a tener estas pequeñas interrupciones por esos cortes que hemos realizado nosotros con el bisturí, ¿vale? Cuando tenemos esa zona, le damos la vuelta, cogemos exactamente igual esa zona con la papila, introducimos nuestro bisturí en esa zona del injerto que hemos diseñado, como veis ahí, muy fácil, y a partir de ahí, poco a poco, hasta el final y tenemos nuestro injerto desepitalizado. Intentar que salga de todo de uno y si se queda algo, pues como veis, está quedando aquí un poquito, pues luego se repasa, pero no se repasa todo, se repasa simplemente esa zona. Y en muy poco tiempo, en menos de un minuto, como pone en el vídeo, ya tenemos el injerto desepitalizado. Creo que No es es mucho un más tip bastante complejo. útil, la verdad. Claro, o sea, es que es Mm. algo bastante sencillo para quitar todo el epitelio. Tú imagínate en este injerto ir con la fresa, ay, no sé si he llegado a quitar, porque vas quitando tú, al final vas quitando capa por capa. Entonces, no puedes lo que crees que estás quitando. No sé si os había puesto algún ejemplo más. Me parece que no. No. Además es que yo desde que empecé a hacer esa técnica para desepitalizarlo es mucho más Sí, fácil, es mucho más porque sencillo. a veces cuando lo haces solo desde una esquina, te es mucho Sí, más complicado, sobre todo, bueno, si no tienes las pinzas adecuadas es mucho más complicado, si lo haces desde el medio. Si haces el cortecito claro. en el medio, posicionas la hoja de bisturí y es mucho más fácil el hacerlo uniforme y luego volver hacia el otro lado. Total. Es que muchas veces, cuando no hacía esta técnica y sí que iba poquito a poquito, iba como arañando prácticamente el injerto con el bisturí, Mm. te queda un injerto muy irregular. Y al final llega un momento que dices, ¿he quitado todo? ¿No he quitado todo? ¿Me Muchos queda colores, algo? ¿verdad? Claro, ya empiezas a decir, bueno, es que aquí la luz tiene una refracción y creo que esto es epitelio. Bueno, pues es una forma de que tú ya te guías con una sola incisión de dónde estás y qué es lo que te queda y qué es lo que ya has realizado. Entonces me parece Eso un tip, es. la verdad es que bastante bueno. Además, muchas veces si lo haces con la turbina, sin Sí, querer, a la mínima que se pueda mover el paciente, ya sin querer le estás dando un poquito más profundo, lo estás claro. dejando que no es homogéneo y creo que luego cuando lo sacas realmente se ve que tú te has pasado, ¿sabes? Claro, y Entonces, luego aparte también tener en cuenta el paciente, tema de olores, eso huele, obviamente. Cuando estás cortando con una fresa tejido blando, huele. Es mucho más cómodo así. Por lo ujú, tanto, yo siempre tiendo a hacerlo de esta manera siempre. total. Yo desde que empecé a hacerlo así, creo que te ahorras un montón de tiempo y sobre todo esfuerzo, sobre todo cuando son procedimientos que son largos, que estás un poco más Sí, cansado y demás, es un problema menos que tienes que solucionar. pues sí. Y bueno, en cuanto a sutura, más o menos hemos terminado casi. Nos queda Ujú, que cuando haces un link, ujú. anclando también el lingual palatino y cuando no anclas el lingual palatino. Esta me parece una pregunta súper inteligente y súper práctica. Es decir, cuando hacemos este tipo de sutura, ¿cuándo cogemos esa papila lingual o esa papila palatina? Porque hay veces que dices, bueno, yo paso por aquí, vestibular queda perfecto. Pues, ¿cuándo hago yo eso? Dependiendo mucho de la anatomía de tu papila y lo que hasta donde tú quieras avanzar esa papila o ese complejo papilar. Eso es. O dependiendo cuánta mucosa creatinizada tengamos en vestibular y necesitemos un poquito más de mucosa adherida, esa mucosa ortoqueratinizada palatina, que nos va a dar mucho más adhesión. Simplemente en base a eso, ¿vale? Muchas veces tendemos solamente a coger esa papila vestibular, damos la vuelta al diente, etcétera, etcétera, y lingual no se mueve, pero hay veces que necesitamos una movilidad completa de ambos complejos, tanto de la zona vestibular como un poquito, aunque sea ligeramente tunelizado, de esa zona lingual. Entonces, a veces tendemos a esa zona si queremos un poquito más de mucosa adherida o tenemos poca mucosa adherida en la zona vestibular, ¿sabes? Eso es. ¿Tienes algún tipo de vídeo o foto para que podamos enseñar Voy en a alguna ver, de las dos técnicas a ver cómo se haría? vamos a ver si tengo Esto alguno. volvemos a lo mismo, esto también te lo da un poco el caso. Cuando necesitas también Mm, un extra de anclaje, pues obviamente tenderás a anclar también en la parte lingual o palatina, sobre todo para ciertos casos que sean un poco más complejos y que no ujú. quieras el traccionar tanto hacia, hacia coronal, que necesites más anclaje más que la tracción. Pues mira, no lo tenía, pero vamos a buscarlo. Ya que estamos así más entre amigos, Sí, vamos a ver porque si creo lo que encuentro también va por a ser aquí. más visual para que la gente lo vea. Claro. A ver, ti. Algunos de los vídeos esos magníficos que tienes por ahí guardados. A ver si lo encuentro, que sé que esa es otra. A ver, vamos a buscar a ver si está en esta otra presentación.
Mira, por ejemplo, aquí lo debo de tener. Este vídeo luego os lo voy a mostrar por el tema que también habéis escrito de cómo liberamos ese colgajo, ¿no? Este es otro vídeo que... Vamos a ver si por aquí está la sutura. Aquí hacemos una desepitalización. Aquí estamos haciendo un avance coronal, ¿vale? Múltiple, que hacemos esa desepitalización de esas papilas. Vamos a ver si termino de desepitalizarlas todas. Avanzo el colgajo muy rápido. Vale. Un segundito. Vale, aquí tenemos ya las papilas, como veis, desepitalizadas completamente. Y vamos a parar un momentito el vídeo. Aquí lo que hemos hecho es, hemos entrado desde la base de esa papila, importantísimo entrar en la base de esa papila vestibular. Hemos entrado en la papila anatómica que está ya subyacente a nuestro colgajo, ¿vale? Pues ya no tiene ningún tipo de tensión. Y aquí, aunque no se ve, aquí sí que hemos cogido esa parte palatina. ¿Por qué? Porque mi zona más coronal es un tejido un poquito más lábil, un poquito más delgadito. Entonces, prefiero tener seguridad de esas dos zonas queratinizadas, ¿vale? Sacamos esa aguja por vestibular y vamos a acceder por la zona más vestibular de la siguiente papila. Voy a adelantarlo porque no se haga muy largo. Ahí entramos y cogemos papila palatina. De hecho, los mismos colgajos, cuando tú anclas también en palatino, se nota esa estabilidad que no te la da cuando solo haces se nota el slim. muchísimo. Sí. Y ahí Se ya nota como damos ancla tensión. hacia adentro en vez de hacia arriba. Y ahí ya damos tensión y vemos cómo ambos colgajos avanzan coronalmente y con seguridad. No se nota que haya ligera movilidad, nada. Vamos a ver si... Y se nota que no solo traccionan coronalmente, sino hacia Ahí está. la estructura dental. Eso es. ¿Ves? Ahí. Tracción hacia coronal y se desplazan de forma lateral hacia la zona de ese diseño de incisiones oblicuas que hemos diseñado y que queda completamente adaptado a la zona más marginal de esa recesión, quedando por encima de ese lag, por lo menos, como siempre, como la técnica indica, por lo menos 1 milímetro. Dejamos ese punto de sutura inicial, luego ya seguiremos suturando el resto, pero ya con una estabilidad y una pérdida de tensión absoluta en todo el colgajo. ¿Vale? Aparte, fíjate cómo abraza los tejidos Claro, alrededor. abraza completamente el diente. Vamos, Y eso queda no se luego corta, completamente... vamos. Claro, y luego ya ahí queda completamente cicatrizado, sin recesiones, sin nada. ¿Vale? Pues eso, Bueno. ese es el vídeo que tenía. Luego, no sé si tengo alguno más, incluso... Ah, mira, en este también os lo puedo mostrar aquí. Porque ya que estamos... ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, vale. Vamos bien. Mira, Vamos, aquí, creo que justo en hora. aquí estamos haciendo un avance coronal en una recesión unitaria. Bueno, aquí es la colocación de esta para favorecer la integración del nuevo conectivo. Desepitalizamos esas zonas para que haya mejor adaptación de esas incisiones verticales en forma de ball hockey que habíamos hecho. Desepitalizamos un poquito todo y aquí es donde vamos a adaptar ya nuestro tejido con esa sutura, ¿vale? Como vais a ver aquí. ¿En qué situaciones colocas tú esta para este tipo de técnicas? Prácticamente siempre. Y si el paciente me deja, también le coloco endogame. Si me deja, es decir, si lo ha pagado. Pero si no, intento por lo menos siempre poner esta. Siempre para favorecer, primero limpiar todos esos túbulos de cemento contaminados y favorecer la nueva integración de ese conectivo. ¿Veis? Aquí damos el punto, ahí se va viendo cómo se queda integrado. Y creo que aquí hay una diapositiva, una imagen final, me parece que lo voy a adelantar un poquito. Que damos un segundo punto en las papilas, a ver si se ve. Ahí está. Se queda completamente integrado tanto en las zonas de esas descargas verticales como en la zona más coronal. ¿Vale? Total. Se ve, ¿no? Perfecto. Es que creo que con los vídeos es mucho más visual, sobre todo para la gente, para que entienda el colgajo, la manera de abrazarse o de tender cómo se a mueve coronal según cómo hacer la sutura. Eso es. Pues nada, vamos ya a la parte final. Nos han preguntado también que si nos puedes explicar cómo se hace una liberación perióstica en doble plano. Supongo que será porque la gente entenderá que hay gente que solo pensará que se puede hacer en un plano. Entonces, un poco, ¿en qué casos haces tú ese tipo de liberación en doble plano y que la enseñes, pues, si es posible? Sí, antiguamente, en los inicios de los años 90, sí que es verdad que esas incisiones a doble plano no existían como tal, no existían esa diferenciación entre esa incisión
supraperióstica o la incisión más pegada a ese colgajo. ¿Por qué se hacen esas dos incisiones? Porque tú lo que tienes que pensar es que tú quieres separar tu colgajo de dos grandes estructuras. Una estructura es ese periósteo subyacente, que es donde está anclado tu tejido conectivo o tu submucosa de tu colgajo, y por otro lado, quieres desinsertar esas fibras musculares que son las que luego te van a dar esa tensión al colgajo y que pueden hacer que esa herida, esa cirugía mucogingival, se abra por no quitar esa tensión. Entonces, ya en el año 2000, ya Sugel y De Santis diseñaron estos dos tipos de incisiones para liberar ese colgajo de forma estética. No sé si, creo que os lo he puesto. A ver, un segundito, le doy aquí. Vamos a ver dónde os lo he puesto. Voy a empezar a Bueno, acostumbrarme yo también a hacer vídeos, porque creo que es mucho más visual y... es que yo creo, por eso te dije de hacerlo así, yo creo que se ve mejor. En este mismo caso, que no es por explotar el caso, pero ya que lo tenemos, vamos a verlo. Aquí se ve, quiero que veáis, un segundito, con pinzas, que yo no lo hago con pinzas, como con pinzas se ve dónde estamos. Y luego os voy a mostrar un vídeo de recisiones múltiples sin pinzas, para que veáis cómo se hace de verdad sin pinzas para no traumatizar los tejidos, ¿vale? Mira, aquí. Aquí tenemos el colgajo. Vale, un segundito a ver si extiendo el colgajo para que veáis bien las fibras. Un segundito que lo avanzo. Vale, a ver que lo paro. Un segundito. Vale. Ay, cago en la leche. Venga, otra vez. A ver. Nada, ya casi lo teníamos, casi. Casi estaba y me he equivocado también. Ya se empieza a ver un poco la tensión ahí del colgajo. Ahí voy liberando un poquito esas incisiones verticales que me faltaba un poquito en la zona más apical. Y como vais a empezar a ver, ahí hay una inserción de ese colgajo en la zona más del periósteo. Como vais a ver, voy desinsertando, ahí se ve muy bien, ese colgajo de la zona más perióstica. No levanto el periósteo en el colgajo, sino que dejo el periósteo pegado en la superficie ósea y voy separando con el bisturí prácticamente, si veis, sin cortar prácticamente nada. Simplemente con la punta voy levantando ese colgajo de la zona perióstica. Cuando tengamos ya esa zona liberada, vamos a profundizar un poquito más, como vais a ver ahora, que voy pegado al colgajo. Vais a ver que se va prácticamente a transparentar ese bisturí a través del colgajo porque estoy en otro plano. Estoy liberando ese colgajo de la zona de inserción muscular. Por lo tanto, mi colgajo, en el momento de existir algún tipo de gesticulización, algún tipo de movilidad muscular por parte del paciente, mi colgajo no se tiene que mover. Como vais a ver aquí, estoy ya en un plano muy superficial. A ver si se ve a través del colgajo. Ahí estáis viendo cómo se transparenta. Uy, se me ha ido otra vez. Cómo se transparentaba el bisturí. A ver, es que como tengo el móvil delante mío, no lo sobre veo. todo es entender el concepto de que tú cuando desinsertas las fibras, sobre todo tienes que desinsertarlas de la parte muscular, porque al fin y al cabo lo que hace que a ti te tire cuando tú gesticulas, cuando en tu día a día, es toda la parte de las inserciones musculares. Entonces, de ahí la liberación que sea tan superficial y que, por ejemplo, Zukeli tiene un vídeo en YouTube que es muy interesante, que habla sobre cómo desinsertar las fibras y demás, y la verdad que es brutal cómo se ve, cómo transparenta en todo su eje la hoja del bisturí. Haciendo... Claro. Esa es la clave, que ves como se ve ahí, que se transparenta de verdad esa hoja de bisturí. Esa es la clave. Pero tener en cuenta que en este tipo de colgajos estamos haciendo diferentes espesores. Es decir, en la zona más apical de esa recesión necesitamos periósteo, que por eso hemos hecho un espesor total, ¿vale? Eso no significa que en el resto del colgajo tenga que haber periósteo. O sea, el concepto de periósteo, la biología de ese periósteo y el por qué necesitamos en ciertas partes ese periósteo, ¿no? Está más que descrito por la evidencia, por la estabilidad a largo plazo que nos da de la vascularización y de la ausencia de contracción en aquellas zonas donde dejamos parte de ese periósteo incluido en nuestro colgajo, ¿vale? Entonces, hay que no solamente pensar, para que voy a quitar el vídeo ya, si no, hay que no solamente pensar en desinsertar ese músculo, que es fundamental, sino también esa zona perióstica, liberarla para evitar que tengamos esa contracción primaria y secundaria, obviamente. ¿Vale? Creo que aquí me parece eso es. Este es un ejemplo de recisiones múltiples. Creo que esto os lo he mostrado antes enseñando otra cosita, que aquí
Ya vamos, sin pinzas, un segundito, Ujú. soy muy listo porque lo pongo para mí, pero para vosotros no. Aquí, aquí No, que voy luego, sin como hemos pinzas, tenido que pararlo sin querer dos claro, o tres veces, por eso. aquí voy ya a un espesor completamente pegado a hueso, liberando esa tensión, esas inserciones en periósteo. Y una vez yo ya veo que ese colgajo a nivel perióstico está libre, mi bisturí pasa, ya cambio y me aproximo a una zona mucho más superficial para eliminar esa tensión, esas inserciones pegadas a nuestro colgajo, ¿vale? Por lo tanto, son Eso es. esos, ahí se ve cómo se transparenta ya prácticamente el bisturí. También tener en cuenta que esto no es tan fácil como se ve en el vídeo, que son 2 dimensiones, sino que hay No, veces, por no, ejemplo, en no. esta zona del lateral, que ese tejido sí tenía ósea para hacer una incisión de corregir, para eliminar esas inserciones periósticas. Por lo tanto, es algo que requiere, pues, como hablamos siempre, una curva de aprendizaje Sí. alta, Sobre pero todo las se puede primeras hacer. veces que haces esa liberación tan superficial, realmente te da algo de miedo, ¿verdad? Eso El tú es, de querer perforar o hacerlo no. cuanto más superficial posible sin tener que hacer ningún tipo de perforación. Pero bueno, si vas con mucho cuidado al principio, pues bueno, si en vez de hacerlo en un mismo espesor, que es lo que siempre intentas, poco a poco vas aprendiendo a cómo hacerlo, Eso es. pues luego ahí están Y los resultados. luego lo que me parece a mí súper importante es la ausencia de pinzas. Insisto mucho en esto, me llaman muy pesado por siempre decir lo mismo, pero no hay que usar pinzas. En el momento que nosotros, como en el caso anterior, os voy a poner un momentito para que veáis el ejemplo al que me refiero. O Si sea, no hay que vosotros, usar pinza, pero claro, siempre y cuando claro, sepan exactamente dónde eso están. es. Si yo ahora Así, sí, mismo, si yo porque ayuda mucho. en este caso, siempre estoy separando con pinzas, llega un punto que yo no sé exactamente el plano de mi colgajo. Entonces, en ese caso, puedo adelgazar en exceso mi colgajo, porque no sé Ujú. exactamente dónde estoy, en qué plano estoy, o incluso perforar por vestibular. Entonces, siempre que se pueda, y con una experiencia ya en estas técnicas adecuada, yo recomiendo no utilizar pinzas simplemente, primero, para no traumatizar esos tejidos y segundo, Ujú. pues para siempre mantener esos espesores, ¿no? Que sea todo lo más homogéneo posible y que no Eso haya es. problemas luego de perforaciones o laceraciones. Sobre todo de saber en todo momento dónde estamos. Es decir, si tú no tienes en cuenta dónde estás, es mejor, obviamente, coger el colgajo y ver exactamente dónde estás cortando. Obviamente, cuando ya tienes un poco en la cabeza cuál es tu diseño y qué es lo que tienes que hacer, tú realmente simplemente Claro, angulando de manera paralela al colgajo esa hoja de bisturí, es fácil que tú vayas haciendo toda la liberación en el mismo plano y sin que haya ningún tipo de problema. Pero sobre todo eso pasa claro. al principio, ¿no? Que intentas no hacerlo sin colgajo, no lo tienes claro del todo. Y es lo mismo que, bueno, para el tema de colocación de implantes, pues obviamente los implantes flables es otro tipo de sistema que hay que hacer conforme vas aprendiendo y vas cogiendo curvas de aprendizaje. Pero Claro, al siempre que final se pueda, es una manera de ver directamente si tú estás dañando el tejido y si hay algún tipo de riesgo de que tú puedas hacer. claro. eh, Hay un estudio además muy bonito de 2019 de la Universidad de Michigan, el grupo de Tabelli, en el cual también participa, obviamente, Giovanni Zucchelli, en el que hacen una muy buena comparativa entre hacer un avance coronal con esas descargas verticales o sin Ujú. descargas verticales, es decir, con el típico diseño del avance coronal de Zucchelli. Y lo que nos viene a decir es que los resultados como tal de recubrimiento radicular son muy parecidos. Lo único Ujú. que aquellos que tienen esas descargas verticales pueden llegar a tener un postoperatorio ligeramente, etcétera, etcétera. Pero hacer o no esas descargas, al final, como tú dices, es esa experiencia, si tú ves claro que puedes evitar esas descargas, perfecto, pero que muchas veces las podemos llegar a hacer sin problema, pero siempre y cuando, pues, como os he mostrado, tratando esos colgajos, esos tejidos con el mayor mimo posible y ya está. Como tú lo haces y se puede ver en los vídeos. Intenta. Bueno, vamos ya a las tres últimas preguntas. Esta creo que la puedes más o menos contestar de una. ¿Siempre sueles intentar usar injertos finos y cuándo dejas la parte grasa y glandular de los injertos? Vale, voy a ver si tenía algo preparado para esa pregunta, que es posible que sí. Vamos a ver. O sea, ¿en qué zonas o en qué momentos no utilizas injertos finos para cubrimiento radicular, entiendo? ¿Y cuándo dejas parte glandular o grasa o no cuando tú haces la colocación de los injertos? ¿Qué es lo que te Vale, aporta o qué es lo que no te aporta? yo normalmente
Mira, se me ve ahí reflejado en el ordenador, qué bien. Normalmente todos mis injertos, siempre intento que sean entre 1 o 1,5 milímetros, en el caso de que estemos haciendo recubrimiento de defectos gingivales tipo recesiones gingivales, ¿vale? En el Vale, caso en el que queramos añadir un volumen a una zona perimplantaria, a una zona de un implante post-extracción, etcétera, etcétera, incluso que no cojamos este tipo de injerto, como estáis viendo, que son de paladar lateral, sino que cojamos un injerto tuberositario, ahí me ujú, importa un poquito menos, entre comillas, ese grosor. ¿Por qué? Porque es una técnica, voy a usar una técnica bilaminar, va a quedar completamente sumergido y encima lo que yo quiero es volumen y volumen de ese tejido tuberositario que se va a contraer menos en el tiempo. Sin embargo, ujú. si es un defecto tipo recesión gingival, en el que necesito una cierta estabilidad de un colgajo, una cierta comodidad de ese colgajo respecto a un lac de un diente y que encima no quiero que tenga una sobreexposición de ese injerto, lo que no quiero es cogerlo muy grueso para que primero se exponga, sufran mis colgajos, sufra mi mucosa adherida o mi Y ya mucosa no alveolar solo, de mi efecto. y ya no solo eso, sino la estética. Y Muchas veces sin efectivamente, querer intentamos coger injertos gorditos para posicionarlos, porque lo que es el posicionamiento, a ser gordito a veces es más estable, pero sí es sí, cierto que luego te das cuenta, sobre todo cuando haces técnicas de cubrimiento radicular múltiple y demás, cómo aquella zona donde tú has dejado esa parte más gorda del injerto, luego cuando cicatriza también queda más gordo y sobre todo en sector estético es importante que nosotros hagamos cubrimiento radicular, etcétera, etcétera, pero también sí, que esa cicatrización luego sea sí, armónica con lo que el paciente tiene a nivel contralateral o en la misma zona. exacto, exacto. ¿Cuándo quitamos ese tejido? Porque me lo había apuntado por aquí. Ese tejido glandular o ese tejido graso. Como veis ahí en la foto, hay varios injertos que tienen grasa, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo, dependiendo para qué queramos nuestro injerto. Si es un injerto que simplemente queremos añadir mayor cantidad de esa mucosa queratinizada o hacer un recubrimiento radicular o dar una estabilidad a un avance coronal, quito absolutamente todo el tejido glandular o todo el tejido sebáceo. Si por otro lado lo que quiero es, como por ejemplo en un injerto pediculado palatino, lo que quiero es ganar volumen y por ello debería adelgazar mi injerto y me voy a quedar con suficiente poco injerto, me da igual si tiene algo de grasa o no. Que la grasa no os preocupe, la grasa se va a reabsorber en gran medida. Obviamente, no pongáis grasa para ganar volumen porque va a desaparecer, pero ese tejido graso tiene muchos factores, tanto de crecimiento como de inmunidad. Por lo tanto, no desaprovechéis siempre la grasa, que no es tejido malo, vamos a pensarlo, ¿vale? Muy Entonces, yo bien. normalmente Sí, siempre sí, que trato esas muchas recesiones veces intentamos, gingivales, ¿no? Que claro, el eliminar toda la grasa, y es verdad que para ciertas cosas, pues bueno, tiene también su indicación, ¿no? Como todo. No toda grasa es mala. exactamente. Claro que hay grasa buena, que la chicha es buena, que no Hay grasa pasa. buena. Claro. Pues muy bien, caballero. Me queda una última pregunta, y esta es Vale, un poco trampa, y es, anda. ¿qué pasaría si tú estás haciendo una técnica bilaminar y no quitas el epitelio que metes dentro? O sea, si tú coges un gingival libre y lo metes dentro tal cual, Si porque tú, sí, por lo que fuera. porque te apetece, porque ese día te has levantado Me ha con el llamado mucho la león. atención, ¿no? Supongo que sería una pregunta un poco por generar polémica, pero cuéntanos, ¿qué pasaría? Al final, si tú realizas una técnica bilaminar, obviamente, y introduces un injerto con capas de epitelio, ese epitelio que en un proceso natural, como si fuese, mira, por ejemplo aquí, que no venía de caso de esa pregunta, pero típico, que no puedo la cámara, típico gingival libre, ¿vale? A ver si se enfoca mejor. Ahí, mejor. Todo ese epitelio, ¿vale? Aunque no nos pongamos en una zona bilaminar, es decir, lo dejemos expuesto, ese epitelio va a sufrir una degradación. Entonces, ¿entiendes? O sea, todo el epitelio que colocamos no va a permanecer inmóvil a lo largo de la maduración y cicatrización. Se va a producir una degradación. Si esa Ujú, degradación se produce en una zona completamente bilaminar, es decir, introducido dentro de un colgajo, se va a producir exactamente esa ligera necrosis de la primera capa córnea de ese epitelio. Por lo tanto, vamos a tener un problema. Y ese problema puede traducirse en una exposición completa de ese colgajo o puede traducirse en una ligera fistulización
de esa zona. Que nos puede crear una pequeña fístula, existir supuración porque ese tejido necrótico tiende al exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no lo hagáis. No pongáis A mí, epitelio dentro. eso hace como cosa de 2 años, al doctor Marco Orsini me dio por preguntárselo. Lo tuvimos ¿Sí? en Sevilla con nosotros y hablando un poco con él le pregunté y dije, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y dice, Antonio, dice, si el epitelio que dejas es muy pequeño, dice, no te preocupes, pero cuidado, no lo hagas porque me ha pasado. Claro, claro. Así que O sea, tú puedes después de dejar eso igual, se intenta evitar claro, siempre. tú desepitelizas, intentas dejarlo perfecto y puedes dejar alguna célula, alguna capa minúscula, microscópica, epitelial. Puede pasar, pero no lo hagamos a posta. Otra cosa es que, bueno, cojo un injerto y diseño de tal manera que en ciertas zonas dejo ese epitelio para que se queden expuestas en nuestra, por ejemplo, en un túnel. Dejamos en la zona del margen gingival, queremos ganar mayor grosor de esa queratinizada y en esas zonas dejamos ese epitelio. Perfecto. Exacto, sí. Pero fuera. Pero fuera, no dentro. Pues, ¿me escuchas? Fuera, fuera. Sí, sí, te Ah, vale, escucho. que se ha quedado. El epitelio, nada, que el epitelio siempre fuera. Nada, Siempre fuera, eso. nunca dentro. Nada, nada. Son cosas que sobran y Sí, ya está. es algo que no te va a aportar absolutamente nada y que la complicación que te va a dar Y en que para prácticamente evitar todos los casos problemas, es obvia. eso es. Pues bueno, después de esto ya hemos terminado con la ronda de preguntas. Lo primero de todo quiero darte las gracias por echar este buen rato con nosotros, Nada, por vosotros. resolver todas estas dudas, que creo que algunas han sido bastante interesantes y curiosas, ¿vale? Y nada, espero volver a verte pronto. Siempre sí. Comentaros al resto de gente que esto es una plataforma dental de educación gratuita, que la intención es mostrar a profesionales de distintas áreas de la odontología y en el futuro también de prótesis y de higiene, para que nos enseñen primero pues las distintas técnicas, cómo son los tratamientos bien realizados y que cualquier persona puede participar. Básicamente lo que tenéis que hacer es enviar un mensaje privado comentándonos que queréis participar y etiquetándonos en las fotos que tenéis. Esta semana, en principio, ya no tenemos más ponencias, pero nos veremos pronto porque la semana que viene volvemos otra vez a dar caña. Así que muchísimas gracias, Javi. Te Nada, veo a pronto en Madrid, vosotros. si Dios quiere, si nos deja el bicho. Hombre, sí. Y nada, que te me cuides mucho, ¿vale?